Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, aquí Cristian Ballesteros. Hoy os traigo una información tremendamente interesante porque uno de los temas de conversación que más se está llevando a cabo en El Salvador durante estos últimos meses es qué va a pasar con el país a partir de 2029 cuando Bukele se retire, porque ya sabéis que a día de hoy por lo menos no se puede volver a presentar porque la Constitución se lo impide, es decir, tendría que dejar el testigo a uno de sus sucesores. Se está hablando mucho que podría ser su propia mujer, alguno de sus hermanos o incluso algún miembro destacado del actual gabinete, como podría ser Gustavo Villatoro, pero lo cierto es que todavía no se sabe nada. Pues bien, en otra de las grandes interrogantes que hay es que en caso de esto concretarse, que ojo, está por ver, porque de hecho lanzamos una petición en el canal para que podamos recopilar firmas y Bukele se quede, que de hecho estuvimos investigando y hay varias vías legales para que la Constitución no impidiese la reelección de Bukele en 2029, pero insisto, en caso de que esto se llevase a cabo, también mucha gente se pregunta qué va a hacer Bukele, porque claro, serían ya 10 años de mandato cuando se cumpla ese periodo en 2029, entonces viene de un periodo muy ajetreado, de trabajo diario durante muchísimas horas y se está preguntando todo el mundo qué va a hacer Bukele. Pues bien, el propio presidente respondió en una entrevista, hemos investigado a fondo y ahora vamos a conocer los detalles porque incluso os he preparado un análisis que tiene muchas implicaciones, pero antes también amigos os quería poner, porque es, insisto, apasionante todo lo que está ocurriendo con El Salvador en medios del mundo entero. Hace poco también subimos al canal un reportaje que le hicieron en la televisión de Japón, que también está subido en YouTube y que tiene más de 1 millón de visitas. Es impresionante todo lo que despierta Bukele alrededor de todo el mundo. Y también en el canal de Kim Bukele subimos un reportaje porque en Brasil le está apoyando a nuestro presidente un candidato que es bastante polémico y también en plena televisión, una vez que le salió en un debate defendiendo a Bukele. Pues bien, en otra intervención que tuvo uno de sus contrincantes, otro candidato a la alcaldía, en este caso de Sao Paulo, le metió un sillazo en la cara en directo. Es realmente bastante inquietante lo que está ocurriendo en Brasil. Insisto, nos quejamos de los políticos que hay en El Salvador, yo también en España, evidentemente, pero eso sí, todavía, gracias a Dios, no llegamos a esos niveles de Brasil. Pues bien, hoy os traigo también, antes de meternos de lleno con esa decisión de Bukele cuando se retire, un reportaje que le han dedicado en la CNN a Bukele y a El Salvador, que es bastante interesante. Lo he traducido con una herramienta que hay de inteligencia artificial que me parece alucinante, porque esto estaba completamente en inglés, lo hemos podido pasar por esa herramienta, lo tenéis en español, así que vamos a verlo y después vemos qué va a hacer Bukele en 2029 cuando se retire. Durante décadas, la violencia de las pandillas asfixió casi todos los aspectos de la vida en El Salvador. Las pandillas más famosas, la MS-13 y la Calle 18. Ellos marcan su territorio con orgullo y también a sí mismos, extorsionando, violando y matando a decenas de miles de personas aquí. En 2015, El Salvador fue etiquetado como la capital del asesinato en el mundo. 9 años después, hemos podido controlar a los malos. Paul, pero ¿cómo pasó El Salvador del país más mortífero del mundo a uno de los más seguros en América Latina y en solo unos pocos años? Yes, I object. La mayoría señaló al presidente del país, Nayib Bukele. En 2019 asumió el cargo. Sus acciones controvertidas, consolidando el poder, endureciendo su control y eliminando prácticamente cualquier oposición política. Bajo estado de emergencia, más de 81,000 personas arrestadas. Bukele incluso alardea que El Salvador ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. El gobierno dice que los miembros más duros de la pandilla terminan aquí, en el centro de confinamiento del terrorismo. Imágenes del gobierno desde dentro han sido ampliamente compartidas en las redes sociales, pero la mayoría de los arrestados están realmente en instalaciones como estas, un lado del sistema penitenciario de El Salvador que pocos han visto. Ahora puedes ver justo sobre dónde estamos, hay fila tras fila tras fila. Solo en esta instalación hay unos 30,000 reclusos. Los prisioneros trabajan, se les asignan tareas para rehabilitarse a sí mismos y a su país. Incluso se pueden ver los vehículos policiales en los que están trabajando aquí. Visitamos otra instalación donde los reclusos están haciendo uniformes del gobierno y construyendo escritorios para escuelas locales. La transformación de El Salvador tiene sus escépticos y detractores, pero casi todos los que encontramos aquí
Y eso es todo. Al menos por ahora. Thanks. Creyentes devotos con la esperanza de que este cambio perdure. Pues ahí está ese reportaje, amigos. Hay otro también bastante bueno en el canal de la CNN en español. Ese sí que directamente también lo podéis tener en castellano para verlo, que indica cómo la gente de El Salvador, que en su día se fue a Estados Unidos en busca de trabajo, de prosperidad económica, están volviendo y están invirtiendo en el país, en El Salvador. Y es un fenómeno que es bastante interesante y que de aquí a los próximos años nos va a dejar muchísimas noticias y que va a haber que seguir muy de cerca esta tendencia. Pero amigos, ahora sí vamos ya con ese tema principal del día, esa pregunta, ese interrogante: ¿qué va a pasar con Bukele a partir de 2029? Yo, eso sí lo digo de antemano, ojalá que pueda continuar en el cargo durante otros 5 años más. Insisto, hay varias fórmulas legales porque lo hemos investigado, está cotejado con expertos. Y esto podría darse, evidentemente habría que cambiar la Constitución, pero hay precedentes y se podría llevar a cabo, y hay diferentes también reformas de ley que se podrían concretar para que Bukele siguiera al cargo. Pero si esto al final no se acaba dando, porque también el propio Bukele dijo que había llegado a un acuerdo con su mujer para en 2029 dar un paso al lado y dejar el testigo a otro candidato, pues Bukele dijo en esa entrevista que concedió a la mítica revista Time que va a hacer en 2029. Ahí lo estáis viendo en imagen. Su idea a día de hoy sería escribir un libro. ¿Y qué libro sería ese, amigos? Porque con todo lo que ha estado viviendo Bukele en El Salvador, incluso antes de que fuera presidente, su paso previo desde la alcaldía, mano a mano con su padre, con esos orígenes que ya sabéis que tienen en una región tan mítica como Palestina, yo creo que sería uno de los libros más vendidos, no ya solo evidentemente en El Salvador, sino en todo el mundo. Una biografía de Bukele sería francamente alucinante. Vamos a ver un análisis que os he preparado y después lo comentamos. La eventual salida de Nayib Bukele de la presidencia de El Salvador en 2029 ha desatado todo tipo de interrogantes y teorías entre la población. Es que Bukele, el hombre que transformó a su país con un liderazgo carismático y decisiones audaces, se enfrenta a lo que muchos consideran un misterio por resolver. ¿Qué será de El Salvador sin él al frente? La Constitución salvadoreña, hasta la fecha, establece que no podría optar por otro mandato después de 2029, lo que ha dado pie a especulaciones sobre quién podría sucederlo y, sobre todo, qué hará Bukele cuando ya no ocupe el cargo más importante de la nación. En las calles, en las plazas, en los hogares salvadoreños, se comenta la posibilidad de que su hermano, uno de sus más cercanos aliados, o incluso su esposa, Gabriela Rodríguez de Bukele, puedan ser los elegidos para continuar su legado. No sería algo insólito si echamos un vistazo a la historia política de América Latina, donde no es raro ver cómo el poder permanece dentro de las familias. Pero, amigos, ¿será este el plan de Bukele? ¿Estará ya trazado ese sendero, en las sombras del poder, para que uno de los suyos tome el testigo? Desde luego, esto podría ser interpretado por algunos como una forma de continuidad positiva, como una manera de asegurar que las políticas que han traído estabilidad y progreso a El Salvador no se detengan. Bajo el mando de Bukele, el país ha experimentado una transformación impresionante, especialmente en materia de seguridad, y no se puede negar que, para miles de salvadoreños, mantener ese rumbo es vital. La posibilidad de que su familia asuma ese rol no es más que una forma de preservar la visión que ha guiado a Bukele, la de un país fuerte, en control de su destino y seguro. Ahora bien, cuando se le ha preguntado directamente a Bukele sobre su futuro, él mismo ha admitido que no tiene claro qué será de su vida tras dejar la presidencia. En una entrevista reciente con la revista Time, comentó, con esa serenidad característica de quien sabe lo que ha logrado, pero sin alardes, que quizás se dedique a escribir un libro. Un libro, señores. ¡Qué fascinante posibilidad! Un hombre que, habiendo revolucionado la política de su país, decide poner sus experiencias y reflexiones en palabras para la posteridad. ¿Será ese el próximo capítulo en la vida de Bukele, un capítulo más íntimo y reflexivo? Claro está, amigos, no podemos descartar que haya más en este enigma de lo que parece a simple vista. Bukele ha sido un líder atípico,
un hombre que ha roto esquemas y desafiado convenciones, ¿por qué deberíamos pensar que su retiro será diferente? Quizá, en lo más profundo de su ser, ya tiene trazado un plan mucho más grande, uno que aún no ha revelado, porque como buen estratega, sabe que el timing lo es todo. Lo que queda claro es que la figura de Bukele no desaparecerá así como así. Aunque él hable de un posible retiro, su influencia seguirá presente en la política salvadoreña, de una forma u otra. Ha construido un movimiento, un partido y, sobre todo, una visión de país que resonará mucho más allá de su mandato. Nuevas Ideas, el partido que fundó, tiene en su ADN la esencia misma de Bukele, y su legado será difícil de borrar. Si no es su hermano, si no es su esposa, alguien dentro de ese círculo de confianza emergerá para continuar su obra. Y es que, cuando una figura como Bukele ha dejado una huella tan profunda, no es solo un líder, es un fenómeno. El Salvador, tras 2029, tendrá que enfrentarse a nuevos desafíos, pero si algo nos ha enseñado Bukele, es que los imposibles se pueden superar. La esperanza de un país en paz y con seguridad ha pasado de ser una quimera a una realidad palpable. Y eso no se puede perder. Sea quien sea el que lo suceda, lo hará bajo la sombra de un hombre que cambió para siempre la historia de su nación y que, incluso en su retiro, seguirá siendo un faro para muchos. Pues ahí está, amigos, esa posibilidad de Bukele de escribir un libro en 2029. La verdad es que, bueno, podría ser de alguna manera un mal menor. Yo creo que muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo, que queréis que Bukele siga al cargo, pero en caso de que no, que también se habrá ganado un tiempo de respiro, de dedicarse a otras actividades, incluso a la filantropía, pues yo creo que sería bastante interesante leer ese libro de Bukele una vez que lo tuviera terminado y a la venta. Pero amigos, ponedme qué opináis vosotros en los comentarios. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.